estatus de protección temporal, el TPS, para nicaragüenses que se espera hará la administración del presidente Joe Biden en los próximos días, de acuerdo con la información que proporcionó la Casa Blanca. Esto sería un alivio para los migrantes que ingresaron de manera irregular a los Estados Unidos. La medida podría beneficiar a unos 400,000 nicaragüenses que huyen del régimen de Daniel Ortega tras las protestas del 2018, que dejó, como todos ustedes saben, un saldo de más de 355 asesinatos a causa de la represión estatal, centenares de presos políticos, más de 2,000 heridos y el éxodo de miles de migrantes. Aún pues no existe una fecha precisa para el anuncio de la administración Biden, pero el activista Harold Rocha ha comentado que podría ser en los próximos días. La medida esperada fue anunciada en marzo, pero pues Biden tiene la autoridad para otorgar protecciones temporales de inmigración a personas de países en crisis que ya viven en los Estados Unidos. El TPS protege de la deportación y les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. La migración pues nicaragüense va en ascenso debido al recrudecimiento de la represión y muchos huyen, como todos ustedes saben, por razones políticas, otros por causas económicas. Estos últimos no tienen posibilidades de calificar para un TPS y representaría un alivio temporal migratorio. La organización Nicaraguan American Human Rights lleva en efecto una campaña para conseguir esta nueva asignación de un TPS. Acá aclaramos que en este caso que estamos informando, simplemente ellos están apoyando la medida, pero el único que tiene la autoridad para otorgarlo es el presidente Joe Biden. La organización pues simplemente está gestionando todo para que los nicaragüenses puedan sentirse que pueden tener nuevas oportunidades aquí en los Estados Unidos. Ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador ya gozan, como saben ustedes, del beneficio desde hace más de 2 décadas a causa de desastres naturales que afectaron a estos países. El paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica en el año 1998, que afectó mayormente a Honduras y también a parte de Nicaragua. En el caso de El Salvador, pues fue por el terremoto del 2021 en enero, y en ambos casos, pues el huracán Mitch y posteriormente el terremoto que dejó destrucción y miles de damnificados. Un total de 5,000 nicaragüenses han sido beneficiados por el TPS y la última extensión expirará el 30 de junio del 2024 para ciudadanos de Haití, Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal, según el documento que se presentó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Los beneficiarios con el TPS estarán viendo cómo podrían hacer para tener una vía legal y convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Las estadísticas de las autoridades migratorias indican que desde octubre del 2021 a febrero del 2023, un periodo de 17 meses que estamos analizando, más de 313,000 nicaragüenses ingresaron a los Estados Unidos, según los registros del CBP, que es la protección de aduanas y fronteras de los Estados Unidos, un fenómeno que no se ha detenido pese a los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos para los nicaragüenses desde el 5 de enero, que todos conocemos como el parol humanitario. Aunque pues la inmigración se redujo un 90% en el caso de los nicaragüenses, entre febrero y enero se registraron 7,000 ingresos gracias al parol humanitario. La ola migratoria, pues Giovanni, como todos ustedes saben, ha contribuido a aumentar el flujo de remesas a Nicaragua, que ya integra uno de los principales rubros de la economía en la nación centroamericana. La naturaleza cada vez, y podemos decirlo así, totalitaria del régimen Ortega Murillo y la brutal represión que se está viviendo en Nicaragua está llevando a que el presidente Joe Biden vaya a darle este TPS a los nicaragüenses. Esto es algo que está en proceso y la oportunidad prácticamente ya es un hecho. Lo que hay que esperar por esa versión oficial y por esa orden del presidente Joe Biden, quien daría la oportunidad a miles de inmigrantes que no se pudieron beneficiar por el tema del parol humanitario, que ya estaban aquí, pero necesitan oportunidad para trabajar
y poder vivir legalmente en los Estados Unidos. Bueno, Wendy, al final de la luz siempre hay al final del túnel siempre hay una luz, ¿no? Y yo creo que necesitamos mucha legalización de personas que vivimos aquí en este país. Hasta este momento es crítico y hay que aceptar lo de la parte de que no se puede ni entender cuál es el proceso que una persona, yo estaba escuchando a la parte cubana, unas personas que habían aplicado para reunificación familiar y que estaban esperando desde hace 4 años a familiares, a la familia, y no habían podido ni siquiera una audiencia. Y califican porque tienen toda la documentación en proceso y tienen 5 años. Y de repente tú ves que el presidente y la administración dice, bueno, vamos a traer el parol humanitario. Correcto. Y hay personas que están esperando desde hace 5 años. Dice, ¿cómo puede ser esto? De igual manera, ¿cómo pueden estar otorgando 30,000 visas mensuales? Se cree 30,000 visas mensuales. Sí, que es como el tope de la capacidad. Sí. Y hay personas, dreamers, que llevan una forma de vivir en esta nación extremadamente excelente y no los han podido legalizar. Entonces, yo creo que ahí es donde está la irregularidad de la parte de gobierno. De igual manera, aquellas personas, Wendy, que tienen un buen carácter moral, estamos hablando de que son personas responsables, son personas que están produciendo en esta nación, que han hecho los income tax. ¿Y por qué razón no le dan un estatus temporal como este del parol que le pueden dar a los nicaragüenses, hondureños y de otra nacionalidad? Cuba, Nicaragua, exacto. Entonces yo creo que al final, en un momento tenemos que legalizar. Hay muchas personas que pasan 15, 20, 25 años. Eso es como un castigo que tiene este país para las personas que queremos estar legalmente. A veces que hay familiares, hay personas que, por ejemplo, dejan su país por cuestiones no políticas, sino porque son víctimas de la parte de la política de un país. Correcto. Por ejemplo, en el dado caso de los nicaragüenses, tenemos una vivencia, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos, que tienen que llegar a esta nación, a un país desconocido, a un país donde no saben cómo es que realmente funciona, y nos damos cuenta que empiezan de nuevo. Y al empezar de nuevo nos damos cuenta de que es tan difícil, Wendy, y que pasan 10, 15 años y no se pueden legalizar. Correcto. Entonces es un castigo, porque a veces se te muere un familiar, que Dios no quiera, se muere un familiar. Claro. Y no puedes ir, ni siquiera a ver en el momento de que la persona está enferma, porque ya cuando está muerta la persona, ¿para qué la vas a ir a ver? Ya eso, o sea, mi criterio, ya esos son trámites, son trámites familiares, porque en vida es que tú tienes que visitar a la persona cuando está enferma o cuando está, porque eso es una forma de recibir entusiasmo. Y yo creo que es tan difícil para aquellas personas que llevan sin documentos. Yo conozco personas, Wendy, que hemos hablado con ellos, que desde el año 2000 entraron con un parol. Correcto. O con una del Mitch, porque entraron por el huracán Mitch, nicaragüense. Sí. Y hoy estamos en el año 23 y no tienen una legalidad. No pueden legalizarse porque 23 años de estar viviendo bajo una sombra y que no sabes si vale la pena porque no estás visitando, no ves a tu familiar, no ves a nadie que te puedan dar ánimo. Yo creo que ese sufrimiento lo vive mucho el latinoamericano. Sí. Y a veces no nos ponemos a pensar, a veces somos tan egoístas, nosotros mismos los latinos, que no queremos darle un estado de regularización a estas personas. 12 millones eran en el año 2013. Imagínate. Hoy estamos hablando que a lo mejor podrán ser 3, 4 millones de personas que necesitan una legalidad, que necesitan estar con una documentación, y además
eso sería muy bueno para esta nación. Total. Para la parte laboral, es de buenos recursos el que haya personas que no estén legales. ¿Por qué? Porque encontramos mano de obra barata. Pero por el otro lado, nos damos cuenta que el gobierno está perdiendo mucho dinero porque estas personas deberían de pagar impuestos. Estas personas deberían de tener un estatus. Y el estatus, estamos hablando de que si es un estatus, yo no sé si un permiso de trabajo, cuando caes en la categoría de que estás en el proceso de legalización, es gratis el permiso de trabajo. El primero es gratis. Pero posteriormente tienes que hacer la renovación de la I-765 y pagar el monto que es correcto. Entonces tendrías que estar pagando. Es un beneficio para el gobierno porque recogería más fondos, claro, para la licencia. Hay una cantidad de cosas que beneficiarían al tener una persona legal. Sobre todo, vamos a encontrarnos que hay personas que no son correctas de que puedan vivir en esta nación. Por ejemplo, que no se merecen el privilegio. Entonces, es más fácil localizarlo. Es más fácil localizar a una persona que está cometiendo muchos errores a nivel personal, a nivel comunidad, y que los podemos distinguir y eliminar del sistema. Por ejemplo, a esas personas que tú estuviste hablando el día de ayer, que en la ciudad del Doral había una persona que estaba tocando puertas o queriendo entrar en una zona residencial en Atlantic, y esa persona, si no está legal, yo creo que debería ser expulsada de este país, porque son personas que hacen delincuencia y que en este país eso se tiene que pagar muy caro. Correcto. O penalidades muy costosas para que estas personas o se eliminen, y podemos tener la facultad de poder saber en qué zona está, dónde está y cómo se puede erradicar la delincuencia. Desgraciadamente no contribuimos mucho para esto, Wendy, a nivel de las autoridades. Yo creo que también es parte que las personas necesitamos un estatus para poder evolucionar, para poder crecer, para poder educarnos. Hablamos de educación, muchas de las veces hablamos de educación, hablamos de que tenemos que tener un asociado, tenemos que tener un high school, o perdón, mejor dicho, un high school, un asociado, un bachelor, pero ¿cómo lo vamos a tener si no tenemos la parte legal? Y justamente hablando, Giovanni, de esa situación de Atlantic, ayer los residentes de parte de ellos, pues muchos de ellos hicieron una protesta pacífica fuera del condominio, porque pues obviamente esto no es una situación que surgió ayer, esto ya llevan varios episodios. De hecho, un señor comentó que le robaron una bicicleta que tenía en su balcón del segundo piso, que la persona subió, le robó la bicicleta del balcón del segundo piso. Entonces, que a él no le importó realmente la bicicleta, sino que esa persona tuvo acceso con una escalera al balcón donde está su hija, donde están sus hijos, y que le preocupa mucho la situación, que muchos de ellos generó la protesta. ¿Por qué? Porque cuando fueron a reclamar al condominio, a la oficina de administración, en el tema de la seguridad, porque no hay seguridad, no hay un security, por ejemplo, ahí siempre, o en algunas horas pico, simplemente lo que le encontraron fueron amenazas diciendo de que si seguía molestando no le iban a renovar el contrato, y que cada condominio tenía sus reglas. Entonces llamaron de hecho hasta la alcaldesa Cristi Fraga para, obviamente ella explicó que no era algo que directamente ella podía introducir, porque cada condominio tiene sus regulaciones, pero sí podía colaborar con el tema de la policía del Doral para llegar y hacer que la ley fuese cumplida. Mira, Wendy, y eso es real. Claro. Eso que estabas diciendo tú de la parte de la legalidad y de la parte hasta donde tienen las autoridades potestad de poder entrar. Mira, en una localización donde son condominios, hay una privacidad y hay una autoridad. Y la autoridad, independientemente que está la autoridad de la ciudad, donde está la autoridad para que se respete el orden, el crimen, pero existe un sistema que se llama la asociación. Y la asociación está dirigida para poder controlar, para poder velar por el beneficio de los residentes de ese lugar. Y sobre todo la parte de
las casetas, Ajá. la parte de quiénes son los que van a vivir en ese condominio, en esa zona. Hay veces que meten personas que no están calificadas. Por ejemplo, la semana pasada en Hialeah, que no tiene nada que ver con una asociación, porque estamos hablando de una casa. En esa casa vivían alrededor de 5 o 6 familias o jóvenes o personas que estaban viviendo ahí, y una de ellas tuvo una discusión con la otra y la apuñaleó. Wow. La mató en la 16 y la 63. Escuché, en Hialeah. ¿Qué pasa? Que no estamos calificando las personas que están yendo a vivir en una asociación. ¿Por qué? Porque estamos en una temporada, en una época donde, para que se nos haga más factible el pago mensual, viene y van a vivir 5 o 6 personas en una casa. Por ejemplo, si tú rentas en el Doral, porque vives cerca del Doral, están alrededor de 4 personas adultas, viviendo en esa habitación o en esa casa. Vienen y si tú divides $2,500, que puede costar un apartamento de 2 cuartos, para 4 personas, estás hablando que pagarían $1,200, $1,250 por pareja. Correcto. Que vendría siendo $500 o $625 por persona. ¿Qué pasa? Que es una renta razonable. Yo estoy de acuerdo cuando esas familias son familias de bien, que van a trabajar, pero el problema es que se mete mucha delincuencia. Y en este problema nos damos cuenta de que en un lugar donde era tranquilo, viene a haber un desorden, viene a haber delincuencia, hay 4 vehículos, hay uno que fuma marihuana, hay otro que huele cocaína, hay otro que se inyecta, hay otro que toma, hacen unos parties por la noche, y cuando vienes a ver, se volvió un desastre esa zona por una familia. Y la asociación debería de controlar esto. Pero hay veces que, como es capital el que se maneja, imagínate donde yo vivo, hay alrededor de 138 unidades. Y en esas 138 unidades se colecta por unidad alrededor de $425. Mensual. Quiere decir que estamos hablando de $50,000, $60,000 mensual. O sea, más de $500,000 al año. Más de $500,000 al año. Y adicional a eso, no hay garantías. Porque anteriormente donde yo vivía había un security que no servía para nada. Déjame decirte que por eso se están eliminando también. Porque la persona cuando tú llegabas ahí dejaba pasar a cualquiera. Número 1. Número 2, el que estaba por la noche estaba dormido y que no estaban haciendo su labor. Entonces el sistema viene y en la parte automática o la parte tecnológica ha venido a suplementar a la persona. Claro. Y con razón, porque no estaban haciendo bien su trabajo. Como en los tolls. Igual a los tolls, no estaban haciendo bien su trabajo. Entonces cuando te das cuenta, pasa cualquier persona por donde yo vivo y el detalle es que eso se va corrompiendo. No nos damos cuenta en el momento porque sentimos como asociación y como somos los líderes, creemos que estamos ahorrando dinero, pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que esa ahorradera de dinero que tuvimos lo vamos a tener reflejado en delincuencia. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya es demasiado tarde. Unas zonas muy buenas se convierten en zonas malas. Y también, Giovanni, has tocado un punto. A veces estas asociaciones de apartamentos, porque estamos hablando del caso que pasó en Atlantic, pero aquí hay muchas iguales, que los sueldos de las personas que están en la oficina son impresionantemente exagerados y también tienen otros gastos y cuando no hay dinero para el tema de la seguridad. Mira, hablaban el condado de Miami-Dade. Y me imagino que en la mayoría de los condados habrán. El condado de Miami-Dade es demasiadamente poblado. Creo que hasta este momento vamos alrededor de 3 millones de habitantes. Sí. Sin incluir 100% a las personas que no tienen un estatus legal. Pero vamos a poner de cuenta el caso que 3 millones de habitantes. En una ciudad, en un lugar donde no puede crecer ni a los lados, porque ya nos iríamos a los Everglades. Sino para arriba. Sino que lo único que hay es el crecimiento para arriba. Y en ese crecimiento para arriba, te das cuenta que hay demasiado
exceso de población. Y entonces, a este punto, la mayoría se rigen por las asociaciones. Correcto. Y las asociaciones, por ejemplo, la ciudad del Doral, que es una ciudad próspera, pero se puede convertir en una ciudad muy mala por la mala administración de los condominios. Correcto. Imagínate que hay ciudades en el Doral donde existen alrededor de 400 apartamentos. Donde aquí mismo en la 79. Donde la delincuencia puede crecer de unos pasos agigantados. ¿Y qué es lo que sucede? No es que en ese momento vamos a recurrir a la autoridad. Necesitamos corregir el problema que está pasando en este momento. La mayoría de los presidentes y los administradores están robando dinero en las asociaciones de una u otra manera. Para muestra, una de las asociaciones donde nosotros estábamos, de que esto es de warehouses, de Doral North Business Center, que está aquí en la 101 y la 58. Te estoy hablando de que ahí había una asociación donde nos estaban cobrando casi $300 por unidad, donde no tenemos ningún tipo de gasto, donde ese tipo de gasto que hay era para pintar y nunca pintaron. Venimos a pintar nosotros. Y ahora, después de 11 años de estar en ese puesto, nos damos cuenta de que con $100 al mes nosotros podemos solventar todo ese tipo de gastos. Entonces vamos viendo que, tú sabes que yo me he encontrado con jefes de asociaciones que dicen, oye, tenemos $100,000 de fondo, deberíamos de hacer algo con esos $100,000. Claro. ¿Qué vas a hacer con esos $100,000? Robártelos. Entonces ahí te das cuenta de que hay mucho fondo. Ahora el problema que está pasando es que el condado de Miami-Dade ha mandado a hacer una inspección a los condominios donde se han amarrado los jefes de las asociaciones para ponerles pagos extraordinarios a las personas. Entonces una renta que antes era normal de $1,300, $1,400, ahora está incrementando hasta $2,000. Una familia de la calle, de a pie, es bien difícil que lo pueda pagar. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos en unas situaciones terribles, Wendy, de la parte de la economía. Yo creo que esos temas las autoridades lo tienen que estar viendo. Y también, Giovanni, creo que además de las autoridades, nosotros tenemos que colaborar con ellas, porque si no se habla de las irregularidades que se están teniendo ahora, cuando se vaya a hablar es cuando ocurrió una tragedia o pasó algo que ya todo el mundo sabía, pero nadie lo dijo. Pero tú sabes una cosa, Wendy. Pero discúlpame que te interrumpa, eso es importante mencionar. Hay muchos lugares que tú colocas una queja y toman represalias contigo porque simplemente no admiten que están haciendo una mala administración. Mira, fíjate que la parte de la autoridad, hay veces que se vuelve político. Aquí ningún político, ninguno, Wendy. No estoy hablando, y que en la ciudad del Doral existen demasiadas asociaciones, pero quiero comunicarte que ningún político de ninguna ciudad puede hacer nada. Nada. Porque son instituciones o son asociaciones privadas donde se manejan con un estatuto diferente al estatuto que se maneja una ciudad. Entonces, como se ve político, a veces que tú ves a la Net Tadeo o ves a fulanito de tal metido en el problema de Amox para querer ganar votos, pero realmente él no va a poder hacer nada. Entonces se convierte en político. Aquí, señores, usted vaya a su reunión de asociación y usted vote para que cada año reelijan a un nuevo administrador. Así sea un títere el que tengan que poner. Pero el detalle es que tiene que haber una frecuencia de cómo se cambian las personas que están ahí. Porque una persona que dura en el poder más de unos 3, 4 años, empieza a hacer fraude, ve por dónde le entra el agua al coco, como dicen. Y si no ve dónde le entra el agua al coco, empieza a hacer cosas irregulares. Y yo creo que lo recomendable es que lo cambien cada 2 años, cada año, para nueva administración. Y total, esto es cuestión de vigilancia, porque el administrador lo único que hace es veces, y fíjate que a veces ponen a compañías que les pagan dinero, y lo tuvimos a Digna Cabral hace aproximadamente unos 6 meses atrás, 7 meses atrás. La señora Digna Cabral hablaba que ella era
administradora o tenía votos en una administración aquí en unos apartamentos de Doral, y que le decía a la persona, mira, vamos a ver cómo negociamos por afuera. Y le decía, no, aquí no negociamos por afuera. Correcto. Porque para que tú le des un contrato a una compañía de esta, vienen y te dice, te vamos a dar una pequeña mordida, Wendy, de $500, de $5,000 para que me den el trabajo. Sobornar. Y eso es ilegal. Y entonces hay muchas cosas que las mismas personas caen en esa ilegalidad y luego posteriormente cuando están metidas es lo que están haciendo correctamente, lo que está pasando en Amox. Tienen que ir presos porque están robando. Entonces esas cosas que se dio en Amox, esas cosas que se dieron donde han salido estas personas delincuentes, tienen que estar presos, Wendy, porque es un tema donde es un dinero. Imagínate estos pobres ancianos que trabajaron 30, 40 años para tener una propiedad, un apartamento de 2 cuartos y pasar su vejez y que su mantenimiento era de $150. Viene ahora un delincuente y le robó ese dinero y ahora hay pago extraordinario de $400 mensuales durante un año. Entonces, no, eso es un robo para la parte, una persona que compró una propiedad que ahora la tiene que vender o la tiene que perder porque lo que están buscando y viene una pensión. Es correcto. Esas personas no lo pueden pagar. Y esas son las voces que entonces los políticos deberían de apoyarlo y hacerle parte de representación para que no los dañen de la forma tan injusta que lo están dañando a estas personas. Claro, por eso es una recomendación. Si usted ve una anomalía, usted ve algo irregular o usted considera que no se está llevando como debe ser la administración. Usted vive, por ejemplo, en un condominio rentado donde hay 200, 300, 400 apartamentos. Usted también tiene el derecho de exigir algún tipo de explicación y hablar con las personas encargadas. ¿Sabes también, Giovanni, qué ocurre? Que a veces estas administraciones son de grandes empresas, como por ejemplo, vamos a poner el caso de Lenar, una cosa que tiene muchísimos apartamentos, muchísimas propiedades, y el acceso a de pronto poner una queja no es tan fácil, pero todas y cada uno de estos lugares tienen una oficina, insista, porque así como usted paga la renta mensual y que si usted se demora horas en pagar, que no pagó el día que era el 1 o el 2, usted tiene que pagar una multa. Ellos también tienen que respetar sus derechos como inquilino. Mira, Wendy, ahora que hablas de Lenar, el fabricante normalmente en la póliza o cuando hace el edificio, dice, yo me voy a quedar de administrador. Claro, él sabe perfectamente que durante los primeros 5 años la propiedad está en tan buenas condiciones que no va a pasar absolutamente nada. No va a haber problema de pintura, no va a haber problema de goteo, de liqueo en el techo. Entonces ellos durante 5 años se hacen los responsables de la administración. Y yo lo veo parte de la legalidad para que mantengan el color de la pintura, para que mantengan todas las regulaciones que deben de mantener. Pero posteriormente, ya cuando pasa el tiempo de la administración del que fabricó la propiedad, tiene que ir a manos de la gente que vive en la localización. Imagínate tú, Wendy, que en unos warehouse, nosotros éramos dueños, nos encontrábamos de que el dueño me llamó por teléfono y me dijo que el administrador de la asociación, nosotros pagábamos alrededor de $450 de mantenimiento de la asociación del building, éramos muchos locales. Y vino y le pregunté porque yo tenía un préstamo en el banco y el banco me manda a pedir la prueba, el comprobante de que teníamos seguro. Y entonces llamé al jefe de la asociación y me dijo con este despotismo, te estoy hablando hace 7 años atrás, nosotros quitamos el seguro porque no estaba demasiado costoso y no tenemos seguro en este momento. Pero no les bajó la... No nos bajó. Ajá. Y adicional a eso, tú sabes el riesgo tan grande que nosotros tenemos. Y el banco me puso a mí un seguro obligatorio donde yo tuve que pagarlo durante 2 años por esa administración porque ellos eran el poder y no había nadie que le pudiera decir nada. O sea, yo creo que es un poco injusto y qué bueno que hayan los derechos para nosotros. Bueno, a mí me gustaría cambiar